a la mitad de la velocidad y vamos a pulir solo el margen, como vais a ver ahora. Mi asistente lo que hará es tirar aire para refrigerar. Aquí lo más importante es definir el margen, definir la penetración interproximal. Muy importante porque esta zona es una zona visible, que puede quedar una interfase entre la carilla y el diente. Esa zona es muy importante. Si os fijáis aquí, hacemos un margen muy bien definido y algunas veces lo que hacemos es utilizar incluso ultrasonidos para que aún sea más fino. Y sobre todo la consideración de la penetración interproximal. Esto es un poco el proceso que nosotros hacemos, ¿vale? Voy a poner ya un último resumen para que se entienda el protocolo que utilizamos para trabajar, un segundito, para trabajar con estos casos. Y basándonos también un poco en la bibliografía, ¿de acuerdo? Voy para allá, voy a girar la pantalla. Es muy importante siempre preparar sobre el mockup, ¿de acuerdo? Porque de esta manera aseguramos que en un 80,5% de nuestras preparaciones se van a confinar en esmalte, que ese es el objetivo principal, siempre en carillas. Si os fijáis aquí es cómo realizo el calibrado y lo más importante luego es dar esta inserción a la carilla para que no tenga un ángulo agudo y que pueda entrar sin problemas, sin ningún tipo de estrés para la carilla cerámica, que al final son carillas muy delgadas. Con lo cual, quiero resumir lo que tenemos que conseguir con un tallado. Es decir, lo primero, que tenga una vía de inserción totalmente de vestibular hacia palatino. En segundo, evitar ángulos agudos. Tercero, esta zona de transición es la más importante en cuanto a color. Tenemos que dar una transición muy buena en esta zona y que sean superficies totalmente lisas, porque esto nos va a dar esta estabilidad en que no haya fracturas en nuestras fracturas internas en nuestras carillas cerámicas. Y un poco esta ha sido la primera respuesta y la más larga, ¿vale? Para introducir un poco. Entonces, si os parece, vamos a seguir con otras preguntas que me han pasado. No sé si hay alguna duda, Fernando, o algo que creas que pueda especificar más o no. Yo creo que, en fin, has hecho un resumen en 15 minutos o en 13 minutos perfecto de lo que sería todas las fases de tallado y preparación. O sea que a mí me parece que ha quedado claro. Vale. Como me han hecho quitar las preguntas, ahora yo no veo ninguna pregunta. Ok. Tanto, no sé si las ves tú o no, porque no sé cómo funcionas. ¿Tú las ves, las preguntas? A mí, Antonio, me ha pasado como muchas preguntas. Perfecto, ¿vale? Entonces, pues estuve contestando. Ya está. Vale, y ahora, claro, al no verlas no puedo hacerte nuevas. Correcto. Pues entonces, otra pregunta que me han hecho, que me parece muy interesante, es la terminación en las carillas. Fernando, tú sabes que con Giorgio y Piero tuvimos una discusión entre realizar o no las carillas con margen tipo chamfer o mini chamfer o filo de cuchillo y bueno, ellos estaban a favor del filo de cuchillo. Giorgio y Piero son dos súper dentistas, compartimos mucha información. Y para mí, la indicación de hacer un filo de cuchillo en carillas es solo una indicación porque, a mi manera de ver, tenemos que conservar el esmalte en la zona cervical, que es donde menos esmalte hay. Entonces, tenemos 0,3 milímetros en esa zona y ahí es donde tenemos que preparar un mini chamfer. Nada de chamfer, porque sabemos que si no, nos vamos a quedar en dentina en esa zona. Entonces, voy a poner ahora un vídeo de un caso donde sí que indico realizar
una preparación en filo de cuchillo. Ferran, me dice Antonio, que nos está controlando desde la distancia, que puedes dejar para las presentaciones el móvil tal como lo tienes. Lo dejo así, en horizontal. Sí. Por esto me ha dicho Antonio. Vale, perfecto. Pues vamos allá. El primer caso que yo he documentado sin preparación o preparación cervical, a mí me gusta personalmente realizar un mini margen, como los que habéis visto. Estamos hablando de 0,2 milímetros en el margen. Y ahí estoy confinado en esmalte. Y yo creo que en mi manera de ver, evitamos el sobrecontorno en carillas, que al final puede generar un problema periodontal. No es así en aquellos casos, como el que vais a ver ahora, en donde tenemos una invaginación cervical, que si allí tenemos una invaginación cervical como la que vais a ver ahora, como es este caso, donde vemos una invaginación cervical muy potente, ahí sí que ya cambia el tema, ¿no? Os voy a presentar este caso, que era un caso, lo voy a poner al principio, donde para que yo hago carillas, sí, pero hago carillas cuando está indicado. Entonces, muchas preguntas me dicen, oye, si el diente está muy vestibularizado, tipo este, ¿qué haces? Pues yo le recomiendo Invisalign o ortodoncia, ¿vale? Porque pasamos de esto, que es una mala mordida, y mi compañero Xavi Gelabert, mi ortodoncista, pues alinea todo esto y pasamos de una situación que no quiero hacer carillas a una situación que sí que quiero hacer carillas, ¿vale? Entonces, estos dos centrales, una vez alineados, hacemos el mock-up directo del largo, porque simplemente quiero saber qué largo tendrá estos dos centrales, y ahí hacemos el encerado, ¿vale? Aquí vemos lo que os digo. Este caso para mí es un caso donde hay una invaginación típica en los centrales, que la raíz hace como una invaginación, y ahí sí que yo indico una carilla sin margen o filo de cuchillo. Y ahí agradezco a Giorgio Azzeri, como os he dicho, que es quien me enseñó a hacer estos casos. Hay este artículo que determina cómo realizarlo con preparación vertical, con el mismo protocolo que os he explicado, pero sin realizar un mini chamfer en este margen. Y ahí entra el concepto del BOP, del sobrecontorno, que la imagen especular de nuestra prótesis es la que va a dar forma a la encía, ¿vale? Como ya sabéis todo, esto es la imagen especular que haría la corona con la encía, ¿no? La ala de gaviota conocida. Entonces, en este caso, si yo aquí tengo que hacer un chamfer, señores, yo aquí estoy entrando, para entrar en este tercer eje y hacer un margen de 0,3 aquí, me estoy cargando toda esta zona cervical. Entonces ahí soy muy agresivo. ¿Qué recomiendo yo? Pues aquí sí, disminuir la línea de sacrificio y utilizar esta fresa para realizar el margen. Y ahora os pongo el vídeo del caso, cómo hacemos un poco todo. Estudiamos el caso, ya hemos alineado, ya es un caso para realizar 2 carillas solo. Y vamos a situación inicial, impresión en este caso analógica, mock-up del encerado, calibrado, vemos que no hemos tocado prácticamente nada, y ahí sí que ya realizamos una vez ahora la fase de equilibrio del tallado o la fase de preparación donde sí hay agua. La voy a pasar un poco adelante, la penetración interproximal, que ya sabéis. Y aquí, señores, se ve claro, ¿no? Si yo aquí tengo que hacer un chamfer, en esta zona me cargaría toda esta zona cervical. Y es aquí donde ya yo sí apoyo esta preparación, disculpad, aquí sí que yo ya apoyo esta preparación cervical tipo Bob, donde no hago margen, sino que doy una línea de transición.
¿Veis que no hago margen, sino que hago como si fuera una mini preparación tipo bob? Aquí veis, no hay margen, ¿lo veis? No hay ningún margen, pero la carilla se asentará por encima de este defecto y por encima de este defecto. ¿Qué conseguiré? Cambiar el perfil de mi carilla, como vais a ver ahora. Y toda la impresión, en este caso convencional, saltamos este defecto. ¿Veis que saltamos el defecto? Y damos un perfil de emergencia con la carilla, sin dañar el diente. Entonces, esto sería la fase. ¿Qué me gusta? Que haremos un modelo refractario y aquí podemos equilibrar los márgenes con el volumen de la carilla. Realizamos el cementado convencional y aquí tenemos el caso final donde la emergencia de este perfil nos la va a dar la carilla. Este es un tema interesante que he hecho una presentación solo de esto, que combina un poco los conceptos de bob con carillas. Hay mucho más, pero he intentado responder cuál es la indicación que yo le doy a una preparación vertical. Aprovecho para decirte que estamos hablando con Giorgio Anseri para ver si... Bueno, en fin, él lo que pasa es que, claro, dice que como no habla nada español, pero bueno, probablemente vamos a hacer un directo también con él y Mario estará aquí para traducir. O sea, yo creo que sí. A Giorgio si lo entiende, si lo entiendo yo, lo entiende todo el mundo. Es verdad. Capiche. O sea que sí. Bueno, y entonces, otra pregunta importante que me han hecho es el típica pregunta del try-in, ¿no? ¿Cómo hago el try-in? ¿Cómo... Creo que es una pregunta importante. En sustratos oscuros. Quiero hacer una pequeña introducción primero y es, para mí, en sustratos oscuros, es decir, es como, Fernando, tú lo sabrás mejor que nadie, como una carilla de composite. Es decir, en un sustrato oscuro tenemos que estratificar. No podemos ir a un color y maquillar, ¿vale? Esto quiere decir que en un sustrato oscuro yo recomiendo siempre que la carilla ya bloquee el color que no nos gusta. Es decir, si nosotros ya ponemos la carilla en seco o con agua y vemos que no adquiere el color, podemos probar con un try-in, opaque, etc. Pero no va a ser lo que nos gusta, ¿no? Entonces, ahí recomiendo siempre una estratificación, un buen técnico. Por ejemplo, pues yo trabajo con Manuel mucho, que estratifica en platino, y ahí yo ya, con el protocolo de color que tenemos, él utilizará dentina opaca, como utilizaríamos con composite, y bloqueamos, ¿vale? Entonces, si queréis, teníamos preparado, yo iba a hacer unos expert tips que iba a colgar en mi Instagram de cómo hacer, cómo hago el try-in, ¿vale? Entonces, os lo voy a proyectar ahora, un vídeo de 2 minutos, y eso es como hago yo el try-in, que me preguntáis todos. Pero quiero advertir de que no es, digamos, para aquellos casos de sustrato súper desfavorable, un central endodonciado. El try-in ahí va a ayudar poco, tenemos que hacer una carilla estratificada, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, 4 carillas, como sería este caso, aquí os voy a poner un poco los expert tips que vamos a ir publicando, ¿no? Y la primera parte que vamos a hacer es la prueba en seco de las carillas. Vamos a ver el ajuste individual, es decir, sin puntos de contacto. Muy importante. Y cuando estas ajusten perfectamente, vamos a probar todo en conjunto para que no haya un problema de puntos de contacto. Primero probamos una a una. Ahora vamos a probar el try-in. Vamos a probar el translúcido en un lado porque el color me gusta y un poco bajaremos el valor con el medium de try-in. Vamos a probar primero. Estos son un try-in, unas pastas para probar el mismo color del cemento que utilizaremos. Lo probamos. Probamos
probamos el otro lateral. Me gusta probar un lado y luego el otro, ¿vale? Para ver el efecto no solo de uno, sino de un conjunto. Ya tenemos este lado translúcido, ahora cambiamos. Primero siempre pruebo el translúcido para ver qué color hemos conseguido con la carilla solo. Y luego aquí le pongo un medium para subir el croma. Esto Fernando os hablaría mucho mejor de croma y de color. Pero fijaros el croma como sube. Con el medium. Y ahí con la foto polarizada. Aunque el color ya está conseguido con el translucent, que eso es mi objetivo, ¿eh? Estamos el valor adecuado y le podemos subir o bajar el croma. Este es el que yo utilizo, que tiene el Calibra, que tiene pues distintos colores, como podéis ver aquí. A ver si os puedo enseñar los colores que tiene. Aquí lo vais a ver, otra prueba de otro caso de trayín. ¿Vale? Hay el bleach para cuando queramos ponerlo mucho más blanco, el opaco para sustratos oscuros, que ahí pierdes toda la vitalidad del diente, el translúcido, que es el que más me gusta usar, que quiere decir que el color ya está conseguido con la carilla, el medium para subir el croma y el light para, digamos, poner un croma más blanco, ¿vale? Esta, como os fijáis aquí, lo primero que hago muchas veces en carillas muy delgadas es probar en seco y en húmedo. Fijaros en húmedo que nos da esta significancia de translucidez que tendrá la carilla. Aquí yo ya veo que, que tiene mucha importancia el cemento. Y entonces pruebo el light, que es más blanco, y el medium, que es más amarillo. Eso es un poco cuando hago un bloque de todo, un bloque de 6, etcétera, etcétera. Espero haber respondido en el trayín. Yo sé que también hay dudas de cementar con composite caliente o no. Yo he cementado mucho con composite caliente, pero lo que no me gusta es cuando, primero en carillas muy finas, de feldespáticas muy finas, que algunas veces se me ha agrietado y me acuerdo un poco de todo. Y en segundo lugar, porque no tengo un trayín, no puedo hacer un trayín. Tengo que hacer el trayín con los colores de Calibra Vinir o de Variolin Light Cure Aesthetic. Entonces, en mi opinión, el cemento que yo uso son cementos específicos para carillas. Más preguntas. Una cosa, hablando de esto, el cemental y tal, sí. Una pregunta que el otro día estuvo José, no sé si lo viste, José Castro. No pude. No, tengo bueno. 2 niñas que he hecho más puzzles que en toda mi vida. Pues José estuvo hablando del proceso, de todo el protocolo de cementado y tal, y después nos iban preguntando insistentemente si polimerizar sí, polimerizar no, una vez puesto el bonding, tanto en la carilla como en el diente. Entonces, como yo sé que este es un tema que tú controlas muy bien y en fin, sé que en nuestros cursos lo explicas perfectamente bien, pues te doy la opción para que los que se quedaron con la duda. Sí, fantástico. Seguro que José lo explicó perfecto. Yo entré un momento para decir hola, pero luego ya tenía que hacer, bueno, de indio casi, que estoy haciendo puericultura ya para niños ya. Y bien, eso es una pregunta que a mí me inquietó mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque es cierto que yo utilizo cada vez más, o prácticamente en los casos que hay exposición de dentina, utilizo adhesivos universales. Precisamente por esto, porque la capa del adhesivo universal es la más delgada de todos los adhesivos. El Optibond Eiffel tiene casi 200 micras, entonces eso es como un flow casi para utilizar. Eso no lo puedes fraguar en la vida, porque es que no te encajaría la carilla. Te estás matando en hacer el microscopio, etcétera, etcétera, y ahí no puedes, que es el protocolo estándar que seguimos. Ahora bien, en adhesivos universales tengo que reconocer que yo hice bastantes casos fraguando, ¿vale?, el adhesivo. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurar esta capa híbrida, que es lo que al final falla cuando hay despegamientos, ¿vale?, de las carillas. Yo quiero asegurar esta capa híbrida y para asegurarla la única manera es poner el adhesivo, varias capas de adhesivo universal frotando,
aire, 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 30-40 segundos de aire para evaporar todo el solvente y que nos quede una lámina muy fina de adhesivo. Y busqué muchos artículos, os digo la verdad, sobre esto para que hicieran un estudio SEM de fraguar un diente, fraguar, poner el adhesivo, ahí el cemento y fraguar luego la carilla, es decir, en 2 fases de fraguado. Vi uno de Arabia Saudí que decía que la capa híbrida lógicamente era mucho mejor que no si ponías la capa híbrida, luego sin fraguar, es decir, el adhesivo sin fraguar, el cemento sin fraguar, que esto se hace un mix, ¿verdad? Y ahí la capa híbrida, yo, por sentido común, opino que tiene que ser peor. Entonces, en carillas que se han hecho, digamos, utilizo los 2 sistemas, la verdad. Cada vez más, la verdad es que hubo un año entero que tengo la estadística precisamente para esto, donde fraguaba todos los adhesivos universales. Fraguaba la capa y ponía el cemento. No he tenido ningún problema. Pero actualmente, si os digo la verdad, no lo uso porque no tengo bibliografía que me respalde, pero sí tengo una casuística de 300-400 carillas que tengo que evaluar a largo plazo. No he tenido ningún problema en esto y estoy trabajando en sacar estadísticas de todo esto, pero claro, un año de follow-up o un año y medio no es nada. Pero para mí la clave es el grosor de los adhesivos universales, Fernando. Eso es la clave. Y creo que faltan estudios de esto. Y bueno, preguntas, ¿sigo? No, yo por mí sigo, Y no sé si... ¿Sí? Sí. Con las que tienes por ahí, si tienes por ahí todavía. Bueno, hay miles. Venga, Voy a ver, por ejemplo, la siguiente, muy importante también. Punto de contacto. ¿Lo quito? No lo quito. Mayormente, el punto de contacto en los incisivos inferiores, anteriores, lo quitaba por un simple motivo. Porque cuando hacía impresiones de silicona, el yeso es incapaz de reproducir esta discontinuidad que hay en el diente. Entonces, cuando sequeteaban el modelo, ahí hacían una falsa apertura del punto de contacto. ¿Bien? Por eso, si tomábamos, voy a buscar una foto, un segundo, si tomábamos mediante siliconas convencionales, no queríamos tocar el punto de contacto. Voy a abrir el servidor de la clínica un momento para abrir un caso donde tomábamos impresiones sin abrir el punto de contacto. Como os he explicado, una silicona, cuando el laboratorio la vacía íntegra, pero luego los muñones los individualiza, ¿de acuerdo? Bien sea un modelo Geller o bien sea un modelo Geyser de estos cortados, ¿vale? Entonces, cuando hacen esto, ya están cortando aunque sea sequeteando muy fino, ya están abriendo el punto de contacto. Entonces, para no hacer esto, lo que teníamos que hacer era, o si hago una silicona y no abro el punto de contacto, es poner una banda de metal en medio y utilizar una silicona fluida, heavy fluida, y la fluida normal para arrastrar esta silicona. Ahí está esta banda metálica. Os pongo una foto porque si no es un poco lío, pero me dejáis buscar un momento en el servidor. Pacientes Smile. Aquí, un segundo, Vale. Disculpadme un momento. Vale. Vamos a poner aquí imágenes grandes. Grandes. Bueno, voy a enseñároslo. Lo que hacemos, es decir, cogemos las bandas estas, que son las que utilizábamos antes para las matrices, ¿vale? Y le hago un agujero para vestibular. Y luego lo coloco, cuando no he abierto el punto de contacto, lo coloco en interproximal. Y la impresión tiene que ser con una heavy fluida, es decir, con la máquina Pentamix, la cogemos
ponemos fluida en el diente y ponemos la impresión. No podemos hacer una de 2 fases con una heavy dura, porque clavaríamos esto en la encía, ¿de acuerdo? Esta es la única manera de no romper el punto de contacto con impresión convencional. Por eso, cuando yo hacía impresión convencional, mayormente pasaba una tira de pulido, ¿de acuerdo? Actualmente, como 80%, 90% de mis impresiones son digitales, y más ahora con la PrimeScan, que tiene más definición en estos puntos de contacto, ahí ya no importa, porque ahí tenemos un modelo digital real sin abrir el punto de contacto, y vamos a diseñar en ese archivo digital y vamos a fresar en esa situación real digital. Ahí ya no abro tanto los puntos de contacto, ¿vale? Cuando sí abro puntos de contacto, y os voy a poner otro vídeo, ¿vale? Ya os he dicho que mayormente se tienen que abrir, ¿vale? Por ejemplo, aquí vais a poder ver un vídeo, modo resumen, donde hay donde hay, pues, giro versión de los dientes, ¿no? Los típicos dientes, que este está más salido de distal y de vestibular no. Solo vamos a tallar lo distal, digamos, calibrado. Si os fijáis, solo tallamos aquí. Y como están montados estos dientes, aquí hay que tallar un poco más para dar espacio a la carilla y corregir la línea media. Entonces aquí lo que hago yo es ir con este disco de cerámica, ¿vale? Y abriendo con mucho cuidado. ¿Por qué? Para que mi carilla de este diente que está montado pueda entrar y ocupar el espacio estético que tiene esta carilla. Esto es realmente un poco difícil, tenéis que ir con magnificación porque, como podéis ver, hay mucho riesgo de cortar la encía. Entonces aquí sí que hay que abrir el punto de contacto, como podéis ver aquí. Esta es la manera menos invasiva de abrir el punto de contacto. En cuanto a puntos de contacto, yo creo que ya está bastante resuelto el tema. Y... Te voy a hacer una pregunta con intención. Ya que has sacado el tema de la impresión clásica versus la impresión digital, ¿qué opinas? O sea, ¿cuándo escoges, en tu caso, sistema, o sea, flujo digital total, es decir, preparación y después escaneado y después usas directamente la máquina, para entendernos, tú o el laboratorio para hacer las carillas, o cuándo prefieres unas carillas estratificadas, hechas en plan artesanal, etcétera? Sí. Aquí entraríamos en cuanto a materiales. Ya es una cuestión pura y dura de materiales. Es un tema que me apasiona, ¿no? Y con el sistema CAD/CAM, pues los materiales han evolucionado un montón, ¿no? Yo te diría que la mayor parte de casos de carillas que hacemos, yo te resumiría un 90% impresión digital y un 10% impresión analógica. ¿Qué ventajas me da la impresión digital? Primero de todo, y la más importante, y eso es lo que estoy trabajando ahora, es en el control o prep check in situ. Es decir, yo con el software tengo el volumen final de la restauración y tomo un escaneado de los tallados que yo he hecho y puedo hacer un best fit. ¿Best fit qué es? Es el solapamiento de ambos modelos. Entonces yo puedo hacer cortes como un tag. Yo hago un tag cuando he terminado el tallado, hago un tag de todas mis preparaciones. Y yo ya sé que lo que mando al laboratorio está perfecto. Es decir, el laboratorio tendrá el grosor para poder realizar esta restauración final. ¿Por qué? Porque con CAD/CAM el volumen final es inamovible, porque no es como una estratificación, donde el volumen final lo controlas añadiendo cerámica. Esa es la principal diferencia. 2, me gusta mucho el escáner intraoral, porque no todos los casos solo son carillas. Hay un implante central,
una corona, etcétera, etcétera. Entonces, con este sistema digital, en implantes puedo escanear la encía. Es decir, por ejemplo, un bob. Quitamos enseguida el provisional y escaneo un escaneado que será la referencia gingival, por decir algo. Tengo otro escaneo que será el escaneo extraoral del provisional. Y ahí ya pueden hacer el best fit lo mismo y copiar estos volúmenes y nos va a facilitar el trabajo. Es decir, al final el flujo digital lo que me permite es ser más predecible en el trabajo que yo he hecho en la clínica. Es decir, en ese provisional que he ido modelando el perfil de emergencia, nos da mucha mayor calidad. Es decir, el flujo digital es aplicar los conceptos clásicos, pero transmitir al laboratorio, o si los que tengamos una fresadora, poder hacer ese perfil de emergencia, provisionalizarlo, mejora mucho la calidad a mi manera de ver y entender. Entonces, para mí, el mundo digital es el gran desconocido. Bueno, gran desconocido no, pero hay que meterse en ello porque hay una sorpresa muy grata. Hay que hacer cursos de digital. También, ahí estamos, ¿eh? Creo que es importante, ¿no? Entender, cuando ya tienes las bases, para hacer el salto, ver cómo incorporar esta tecnología para hacerlo todo más fácil. Y esa es un poco mi predilección del 90% en impresión digital. Ahora bien, si tengo que hacer 2 centrales, un sustrato muy oscuro, ya yo mismo, el material y mi técnico precisa más un modelo para estratificar, es decir, un modelo en yeso refractario, o se puede hacer también en modelo digital, pero normalmente el sustrato oscuro lo suelo hacer, la verdad, con impresión digital. Es lo único que acostumbro a hacer. Analógica. Analógica, sí. Bien, no sé, si queréis hablo de más cosas. Yo creo que nos quedan 7 o 8 minutos tranquilamente, por si no se corta solo y no se queda grabado. O sea, que una preguntita más seguro. Vale. Luego, ¿qué me preguntan también? Pues el típico caso, típico, que tienes muchos empastes interproximales. Bueno, este caso, como vais a ver ahora, os pondré un segundito. Típicas caries que hay, restauraciones de composite, muchísimas, y ahí yo lo que voy a poner es un artículo que nos va a aclarar un poquito este concepto, ¿no? Voy a buscarlo un momento. Bueno, mientras buscas, me están pasando información. Como hemos quitado los comentarios, me dicen que están preguntando mucha gente porque por dónde pueden hacer un curso contigo, y pues aprovechamos para decir que evidentemente Nautran Dental Academy. Si queréis información, mandad un correo o preguntad aquí mismo por olivia@autran.es. olivia@autran.es. Y ahí Tengo muchas ganas, ¿eh? Lo primero que haré es un abrazo. Claro que sí, sin lengua, ¿eh? Sí, por supuesto. Y un zacapa después, ¿no? Eso, el zacapa no falta nunca en nuestros encuentros. No. Bueno, a ver, lo del... yo siempre que hago algo es porque lo he buscado en la bibliografía y pues como referente siempre está Pascal Magne, ¿no? Entonces, esta es la pregunta eterna, ¿no? O tú empiezas y dices, ostras, voy a hacer 6 carillas, 4 carillas, 2 carillas, y en interproximal pues hay las típicas clases 3, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, cada restauración que hago y que va a llevar una corona, carilla, lo que sea, cambio el empaste que lleva. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La adhesión tiene un tiempo limitado, entonces en dentina, eso lo tenemos claro. Yo quiero poner una cosa nueva en esta dentina que está pegada a un empaste que hay en la zona interproximal. Entonces, lo primero, sacarlo y rehacerlo, ¿vale? Pero con esta consideración.
Este es el artículo, ¿vale?, que nos dice los tipos de puntos de contacto cuando hay un empaste. Esto sería el empaste, ¿vale? Esto sería el empaste y esto sería el empaste. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Qué propiedades de los materiales? La propiedad que tiene el composite es muy, muy diferente a la que tiene el esmalte. Entonces, el coeficiente de expansión es bastante diferente. Entonces, en temperaturas muy altas y muy frías hay una contracción y expansión. Por ello, el peor proceso que podemos hacer es hacer un punto de contacto interproximal corto, es decir, entrar muy poco en interproximal. Esto es lo peor que podemos hacer, porque tendrá mucho estrés esta cerámica y hay riesgos de que sufra la cerámica, fisuras, fracturas, etc. El medio realmente es el mejor, o para mí este es el mejor, ¿vale? El medio sería un entremedio si no queréis entrar tanto, ¿vale? Pero lo que yo hago es cambiar el composite de clase 3 y entrar hasta el final. Esta es mi predilección en estos casos típicos que hay mucho riesgo de caries, ¿vale? Porque así reduzco, cambio el empaste para reducir el riesgo de una caries debajo del mismo empaste y me voy un punto de contacto largo, es decir, infinito. Voy con contacto cerámico, del punto de contacto cerámico. Y esto es un poco lo que aconsejo hacer yo, basándome en los artículos que aquí veis, pues luego cómo contrae, ¿no?, las fuerzas. Esto es un poco más rollo, pero así es como sufre la carilla cuando dejamos el composite, ¿no?, con una contracción o una expansión en esta zona interproximal. Más cosas. Me han preguntado en tetraciclinas. Bueno, en tetraciclinas yo tengo una clase entera de tetraciclinas donde explico el protocolo que realizo y donde principalmente el valor es la selección del técnico y del material. Es decir, yo los casos de tetraciclinas los hago con Manuel, ya lo sabes tú, Manuel Mínguez, y hacemos estratificación de esta cerámica con lámina de platino. Y con un mínimo grosor de 0.5 conseguimos casos estéticos sin perder la vitalidad, sin dar opacidad. Y esta clase de tetraciclinas es un poco jugar igual que con los composites, cómo jugar en dar esa opacidad con el mínimo grosor para que la restauración no pierda esa vitalidad y no sea una cosa opaca, antinatural. Que ese es un poco el truco entre cómo preparamos, por supuesto, subgingival, porque no se tiene que ver la zona de transición, y por supuesto, pues con un mínimo grosor. Estamos hablando de que hacemos carillas de 0.6 en el máximo grosor y en el margen 0.3. Y ahí es donde pues Manuel juega con la opacidad de esta dentina opaca en cerámica. No sé si queréis que os siga. Ferran, creo que, ¿sabes qué pasa? Que vamos aprendiendo día a día de estos directos y vale. En el minuto 55 del directo esto se corta y entonces no tenemos la opción de grabarlo. Y es muy bueno que lo podamos grabar para aquellas personas que no se han podido conectar. Por tanto, claro, yo creo que nos falta 1 o 2 minutos porque he empezado un poquito antes y creo que lo mejor sería dejarlo aquí. Sin duda, sin duda. Y por descontado, y decirte que, como siempre, la clase es genial. A mí me ha encantado, yo siempre aprendo cosas de ti, siempre. Y la verdad es que, bueno, aparte, pues ameno y a pesar de la falta de medios y todo, que estamos haciéndolo así en plan muy casero, yo creo que ha sido estupendo. Te doy las gracias una vez más. Muchas gracias. Le doy las gracias a todos también. Os recuerdo que esta tarde a las 5 de la tarde, a los que queráis, si estáis otra vez invitados, vamos a tener a Pepe Amengual, que controla mejor que nadie todo el tema de blanqueamientos y temas de color también. Por tanto, pues si queréis tomar el té con nosotros o el café con nosotros, pues estaréis todos invitados. Y a ti, Ferran, pues un abrazo virtual muy grande. Cuídate, chicas. Fuerza, sí. Fuerza para todos. Y nos vemos.
y nos vemos, ¿vale? Y espero os haya gustado e intentaré publicar en mi perfil pues el vídeo este del tip, ¿vale? A ver si puedo hacerlo hoy, si me dejan las pequeñas, ¿eh? ¿Vale?